Bienvenidos nuevamente al tutorial de Python. Bien, vamos a continuar con los conceptos básicos y en esta ocasión vamos a ver cómo manejar ficheros, cómo escribir y leer ficheros. Bien, vamos a empezar creando el script del capítulo y lo vamos a guardar en nuestra carpeta Python del tutorial como ficheros.py. Bien, vamos a hacer aquí un pequeño comentario, escribir y leer ficheros. Bien, vamos a ver los modos para la escritura y la lectura de ficheros básicos que vamos a encontrar. Bien, hacemos así un comentario y bueno, vamos a empezar con el primero, que es la letra W. Bien, este es para la escritura. Bueno, y este nos va a permitir crear el fichero si no existe. Si existe el fichero, reemplaza el contenido anterior por el nuevo contenido. Bien, vamos a ver otro modo de escritura a través de la letra A. Bien, este también es escritura. Bien, este crea también el fichero si no existe. Y si existe, agrega el nuevo contenido al final del contenido ya existente. Bien, esta es básicamente la diferencia entre ambos modos. Y bueno, para la lectura vamos a utilizar el modo R. Con la letra R, bueno, esta nos va a permitir la lectura de ficheros. Bien, vamos a empezar viendo un ejemplo y bueno, vamos a crear un archivo HTML. Bien, para ello vamos a crear el manejador. Creamos el manejador para crear un archivo HTML. Bien. Bien, creamos el manejador y para ello vamos a utilizar la función open. Bien. Y bueno, vamos a crear este archivo llamado index.html. Y vamos a utilizar el modo de escritura a través de la letra A. Bien. Supongamos que bueno, queremos agregar el siguiente contenido. Bueno, vamos a crear un documento HTML. Bien, creamos esta variable. Y bueno, vamos a ir concatenando para ir creando un documento HTML. Bien, pues aquí en esta variable HTML, bueno, pues hemos construido un documento HTML básico y bueno, con un pequeño título aquí para el Hola Mundo. Bueno, en la sección GEA, como podemos ver, bueno, también hemos incluido el body y bueno, también un título a través de la etiqueta H1. Bueno, Hola Mundo. Bueno, vamos a ver cómo agregarle este contenido al documento index.html que vamos a crear. Bien. Pues vamos a comentar aquí, escribimos en el fichero. Y para ello vamos a utilizar una función llamada write. Bien, pues simplemente accedemos al manejador, utilizamos la función write y incluimos en este caso la variable HTML. Bien, y finalmente cerramos el fichero con la función close. Muy bien. Y bueno, podríamos mostrar al final, por ejemplo, un mensaje. Bueno, aquí vamos a incluir un salto de línea y podríamos mostrar, por ejemplo, el siguiente mensaje.
documento HTML creado con éxito. Bien, pues vamos a ver el ejemplo, vamos a ver cómo se va a crear este documento index.html con este contenido. Que bueno, se lo estamos agregando a través de la función write. Y lógicamente tenemos que cerrar, una vez ya que hemos manejado el fichero, cerrarlo con la función close. Bien, vamos a guardar y bueno, vamos a dirigirnos a la consola para ejecutar este nuevo script. Nos dirigimos a la carpeta Python del tutorial. Bien, y ejecutamos ficheros.py. Bien, aquí nos está mostrando el mensaje documento HTML creado con éxito. Bien, vamos a dirigirnos a nuestra carpeta Python del tutorial, que se ha creado ahí. Bien, aquí tenemos la carpeta Python y bueno, aquí deberá de aparecer el documento index.html. Vamos a abrirlo, por ejemplo, con el navegador. Bien, y bueno, aquí tenemos el documento HTML. Bien, podemos ver su código fuente. Bueno, ver código fuente de la página. Y bueno, y aquí tenemos el contenido que le hemos agregado a este documento que hemos acabado de crear. Bien, si ahora volvemos a ejecutar el script, el contenido se agregará nuevamente al final, como veremos a continuación, con el modo A, que es el que estamos utilizando, que lo podemos ver aquí. Se agregaría otra vez el contenido al final. Si lo que queremos es eliminar el contenido y bueno, volverle a agregar un nuevo contenido al fichero, pues simplemente utilizaríamos el modo W. Vamos a verlo, vamos a guardar y vamos a probarlo esta vez con el modo W. Aunque bueno, antes vamos a probarlo con el modo A, para que veáis que se agrega nuevamente contenido al final del fichero. Ejecutamos el script. Bien, y bueno, vamos a abrir el archivo index.html, lo vamos a editar, bueno, aquí con el Notepad++, vamos a verlo. Y como podéis ver, se ha vuelto a agregar contenido al final del fichero. Y bueno, y la diferencia con el modo W, pues que simplemente el contenido se elimina y se agrega el nuevo. Vamos a verlo. Vamos a volver a ficheros.py y bueno, vamos a utilizar el modo W. Guardamos y vamos a ejecutar nuevamente el script. Bien, ahora hay cambios, han surgido cambios en el documento index.html y bueno, se ha agregado, el contenido anterior se elimina y se agrega el nuevo, como podemos ver. Muy bien, pues ya sabemos el concepto de entre el modo A y el modo W. Estas son básicamente las diferencias entre ambos modos. Bien, ahora vamos a ver el modo React para leer ficheros. Bien, bueno, vamos a hacer aquí un pequeño comentario. Para la lectura. Bien, pues incluimos este mensaje, por ejemplo, ahora leemos el archivo con la función React. Bien, con la función React vamos a poder obtener todo el contenido del archivo que seleccionemos. Y bueno, vamos a seleccionar el mismo archivo que hemos creado, que bueno, ya lo hemos visto cómo utilizarlos a través de los modos W y el modo A. Bien, vamos a crear el manejador. Como siempre, utilizamos para el manejador la función open.
el primer argumento, seleccionamos el archivo, que va a ser el mismo que hemos creado, index.html. Incluimos una coma y vamos a utilizar el modo read de lectura. Muy bien. Y simplemente, pues podríamos hacer lo siguiente. Contenido es igual a manejador punto y accedemos a la función read. Y lo mostramos. Mostramos el contenido del archivo. Y cerramos el manejador. Ok. Pues así de fácil vamos a poder leer el archivo completo. Vamos a guardar y vamos a verlo. Bueno, aquí vamos a incluir un salto HTML, un salto de línea. Bien. Y ejecutamos. Vamos a ver que nos va a aparecer el contenido del documento. Bien, y aquí podemos ver el contenido del documento. Muy bien, vamos a ver otro ejemplo. Bueno, vamos a ver otro ejemplo, pero en este caso vamos a obtener el contenido línea a línea. Bien, vamos a hacer aquí otro salto de línea y vamos a mostrar otro mensaje. Por ejemplo, el mensaje que vamos a mostrar, en este caso va a ser leer el fichero línea a línea a través de un bucle for. Bien, bueno, pues volvemos a crear el manejador. Bueno, vamos a leer el mismo archivo que tenemos, index.html, el modo lectura, lógicamente, para poder leer el fichero. Y bueno, vamos a abrir un bucle for. Bueno, vamos a iterar en las líneas del archivo. Incluimos aquí el manejador. Bien, y vamos a mostrar línea a línea. Bien, y bueno, vamos a eliminar el salto de línea final con end igual, así como hemos visto ya anteriormente, para eliminar el salto de línea final de la función print. Muy bien. Y finalmente cerramos el manejador con la función close. Así de fácil, pues también podemos leer línea a línea el archivo que seleccionemos, en este caso index.html. Bueno, aquí se va a mostrar el contenido completo. Vamos a guardar y vamos a verlo. Bien, y aquí también lo tenemos. Hemos leído línea a línea a través de un bucle for el archivo index.html. Lógicamente, bueno, en este caso hemos utilizado index.html, hemos utilizado, por ejemplo, esta extensión .html, podríamos haberlo creado un archivo txt, un archivo php, incluso un archivo Python, es decir, un archivo Perl, bueno, ya depende del tipo de archivo que queráis crear. Bien, y bueno, así básicamente podemos manejar archivos con Python. Como podéis ver, de una forma muy fácil. Bien, y por el momento lo vamos a dejar aquí y próximamente más. Saludos.